pantalla, pero poder estar muy cerca de ustedes a pesar de la distancia. Entonces, no, para mí es un placer nuevamente estar acá y que Dios me utilice. Creo que es uno de los propósitos grandes que Él tiene para con nosotros, para cada uno de ustedes que están ahí enfrente. Entonces, no, o sea, bienvenidas nuevamente y gracias por ese recibimiento tan lindo, tan caluroso, tan emocionante. Y bueno, vamos a empezar hoy. Preparé unas diapositivas más lindas, muy lindas, así como nosotras, porque quiero que nos identifiquemos como mujeres de Dios, como hijas de Dios y que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones. Hoy, el día de hoy vamos a hablar de Ruth, una mujer muy importante en la Biblia y de la cual podemos aprender muchas cosas. Cada vez que yo escucho una prédica respecto a ese libro, siempre me quedan cosas nuevas y espero que hoy a través de mi Dios pueda hablar también. Entonces voy a compartir, que las tengo ya aquí. ¿Se escucha bien o se escucha muy duro o así está perfecto? Ustedes me dicen. Está perfecto para mí. Sí, chicas, estamos de acuerdo. Listo, perfecto. Entonces, estudiando este tema, yo me identifico mucho y le puse este título, Creadas con propósito. Nosotros fuimos creadas con un propósito especial desde antes de que fuésemos planeadas por nuestros padres. Ya Dios nos tenía en mente y ya había colocado un propósito en nosotros. Somos esas vasijas de barro en las manos de Dios que Él moldea para una función específica en esta tierra. Entonces, hoy vamos a ver cómo en Ruth podemos mirar a través de una mujer, Dios sí o sí tiene un propósito especial, de que fuimos creadas con un propósito especial. Entonces vamos a ir a medida de preguntas descubriendo esta historia tan linda. Pero antes de entrar al libro de Ruth, quiero que leamos este versículo que está en el Salmo 138, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare las obras de tus manos. Es un versículo que podemos, fíjense que está hablando como si fuéramos nosotros mismos, o sea, en persona, en presente. Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo lo puedo guindar en cualquier parte y puedo repetir todos los días este versículo creyendo de que estoy una obra en sus manos maravillosa y que Él está cumpliendo ese propósito en nosotros. Entonces les regalo ese salmo que me encanta porque prácticamente de eso vamos a hablar, del propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces la primera pregunta es, ¿cuáles son las características de Ruth? Y de pronto nosotros, la mayoría, hemos leído ese libro, pero para las que no, Ruth es una mujer que no nació en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, sino que fue escogida como esposa para un varón que sí pertenecía al pueblo de Israel y que a través de ella Dios pudo utilizarla para que pudiera salir la genealogía de lo que sabemos es el rey David. Pero la historia se enmarca en que ella fue esposa de ese varón del cual conoció a Dios a través de él, pero que ese varón muere, aún así ella decide quedarse con su suegra, ¿cierto? Volver al pueblo de Israel porque ellos no vivían en el pueblo de Israel y quedarse con la suegra, independientemente de lo que iba a pasar, porque estaban las dos solitas. Luego Dios hace algo maravilloso y le entrega un varón a Ruth, ¿cierto? Y con ese varón se casa, estando en el pueblo de Israel, y Dios les renueva esperanza, Dios les da identidad, Dios les da un montón de características importantes. Entonces yo quiero comenzar con la pregunta, ¿cuáles son las características de Ruth? Pero quiero que ustedes se describan, que vayan pensando cuáles son sus características, qué las define hoy en día, cómo se definirían ustedes hoy en día. Por ejemplo, a Ruth, cómo la definiríamos? Mujer moabita, ¿cierto? Una extranjera, una persona que no nació en el pueblo de Israel. Podemos decir también gentil, ¿cierto? Porque los que no eran del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pues le decían gentil. Entonces podemos decir eso. También podemos decir que es una viuda porque se le murió su esposo y pues quedó sin hijos, sin marido. Podemos decir también que es
fue fiel, es una persona fiel porque se quedó con su suegra, aún así que la suegra le dijo, vaya para su casa nuevamente porque yo no tengo más hijos que darle para que se case con él. Una persona proactiva, porque estando en los campos de Israel, ella decidió trabajar. Obediente, porque le hacía caso a su suegra. Trabajadora, porque a pesar de las dificultades que tuvo para trabajar, trabajó independientemente de las situaciones. Entonces podemos decir esas características de Ruth. Pero a mí me gustaría que ustedes piensen cómo se definirían ustedes. ¿Cómo se definirían ustedes? Por ejemplo, yo me definiría una persona colombiana, ¿cierto? Colombiana con acento cartagenero, costeña, me definiría una hija de Dios, ¿cierto? Extranjera, podría decir, del pueblo de Dios o gentil, porque no soy judía, ¿cierto? Podría decir eso. Una persona líder, emprendedora, podría describirme de esa manera. Me gustaría que ustedes se describieran cómo ustedes se describen. Yo sé que a veces podemos describirnos, por ejemplo, una persona viuda como Ruth o una persona casada. Puedo describirme como una persona soltera. Ustedes también se pueden describir mamá soltera. Pueden describirse de una manera distinta. De una manera distinta cada uno puede describirse. Lo que quiero destacar con esto es que lo que tú piensas de ti misma, mujer, es lo que los demás van a pensar. Las características que tú salen de tu boca, de lo que tú te defines, es lo que los otros van a pensar. Pero hoy nos importa describir cómo Dios nos ve y qué características Dios ve en nosotras. Y muchas veces esas características no las vemos, las que Dios nos coloca en nuestro corazón. Entonces vamos a continuar viendo el libro de Ruth con una segunda pregunta. ¿Cómo conoció Ruth a Dios? ¿Cómo conoció Ruth a Dios? Y voy más al testimonio de esa mujer, igual al testimonio de ustedes mujeres. Si es primera vez que estás acá, te presenta un Dios maravilloso del cual Ruth es hija de él, y nosotros somos hijas también de él. Y si ya conociste a Dios, te hago esta pregunta. Quiero que vayas a tu testimonio y te preguntes, ¿cómo conociste a Dios? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál fue tu primer encuentro con Dios? Con esta pregunta, me quiero ir a Ruth 1, 2.4, donde describe exactamente cómo conoció Ruth a Dios. Y lo conoció a través de su esposo Marón, que era hijo de su madre, Noemí. Noemí era la suegra de Ruth. Y bueno, ella se casó. Pero quiero que destaquen aquí algo importante. Y es que esas personas son judías, pero se trasladaron en un tiempo donde no había rey en Israel, había un desorden total, había mucho pecado, las personas hacían lo que quieran, y se trasladaron de ese pueblo hasta los campos de Moab, con otras culturas, con otro Dios, con totalmente cosas distintas y con otras personas. Y esas personas se trasladaron hacia allá. O sea, se fueron de su pueblo. Y allí Ruth conoció a su esposo, el cual traía su cultura, o sea, su Dios, todo a un pueblo que no era judío, a un pueblo que no tenía su propia cultura. Y es curioso porque quiero aquí presentarles mi testimonio. O sea, si yo me hiciera la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo conozco de Dios? También lo conozco a través de una persona que salió de su pueblo, como decir, cuando uno está en la iglesia, ¿cierto? Y se vuelve carnal, salió de su pueblo, se carnalizó y conoció a Yaritza. Y Yaritza lo conoció a él. Y a través de él, que fue un novio mío, pude conocer lo maravilloso que es un Dios. Porque quizás uno conoce a un Dios,
el Dios del cual todo mundo habla y profesamos. Pero cuando verdaderamente tenemos una conexión con Él y nos profundizamos en su palabra, ahí es donde verdaderamente conocemos a Dios. Entonces quizás Ruth, en este caso, ella conocía a un Dios, pero no era el Dios de Israel, no era el Dios todopoderoso, conocía a otros dioses. Pero a través de este varón, ella pudo conocer a nuestro Dios todopoderoso, a Jehová. Entonces, miren, fíjense que es importante entender de dónde nosotros conocemos a Dios. Y hoy te hago esa pregunta. ¿Cómo tú conociste a Dios? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de un amigo, de un novio, de un esposo, de un familiar, de una película? Imagínense que un miembro de la iglesia un día contó sus testimonios, yo quedé impactada, porque él decía que en Semana Santa colocaban muchas películas y él se sentó a ver una película en Semana Santa. Y ustedes saben que a veces las películas las vuelven sangrientas, con todo lo que pasó, y creo que hasta muestran la verdad. Y él vio esa película de Jesús de Nazaret, que sufrió en la cruz, y a través de esa película él conoció y aceptó a Cristo en su corazón solito, solito, y luego buscó la manera de poder entrar mucho más en lo que es Dios. Entonces, a través de jefes o personas desconocidas, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer misión en Montería, una ciudad de acá de Colombia, también de la costa, y bueno, uno comparte a todo mundo, se va a un lugar, y una vez ya después de como un año más, después de esa experiencia, me escribió un chico por WhatsApp y yo no sabía de dónde me escribía. Yo le decía, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Te acuerdas de mí? Yo, no, no me acuerdo de ti. Y él, soy no sé quiéncito de Montería. Y yo, miércoles, tantas personas que nosotros le compartimos de Montería. En ese momento me acordé, yo de pronto es de la misión. Y él me dijo, sí, en el parque tal. Y yo, hola, ¿cómo estás? Aún no sabía porque tantos, pero lo saludé y ya recordé que era de la misión. Y él me dijo, ay, te quiero contar que imagínate que ya estoy en una iglesia, que estoy muy comprometido. Y en ese momento yo le había solo compartido de Dios y sembrado la palabra en su corazón. Y luego sucedió eso después de un año. Entonces uno no sabe, hasta por un desconocido puede ir. Hoy te invito a que tú recuerdes cómo fue que tú conociste a Dios. ¿Cómo fue que tú conociste a Dios? Y vivas esa experiencia de ese primer amor que uno queda como que querer más y conocer mucho más. Entonces, bueno, vamos bien hasta ahí en la historia. Vamos con una tercera pregunta. ¿Qué hizo Ruth al conocer a Dios y tener la oportunidad de alejarse? ¿Y por qué esta pregunta? Porque en la historia, cuando muere el esposo de Ruth, muere su esposo, muere su hermano y muere el suegro. O sea, mueren los tres para remate, como tiempo de COVID, tan, 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 y se muere todo, todos. Y pues Noemí, que era su suegra, queda solita en los campos de Moab. ¿Qué hace ella? Regresa a su pueblo Israel. Pero les dice a estas mujeres, bueno, mujeres, eh, pues ustedes están libres porque yo no puedo parirles más hijos y ustedes que esperen a casarse de él, ustedes vayan a las casas de sus padres y pues regocíjense allí. Pero Ruth fue muy, pero muy insistente de que ella no iba a desprenderse de Noemí. Y yo me pongo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se quería ir? Si no había más, o sea, ella sola con su suegra, era un nuevo comenzar, que se vaya para su casa y quizás otro marido llegue. Pero la profundidad de la pregunta es porque ella había conocido a un Dios, ella había conocido un Dios y ella empezó a conocer lo maravilloso de ese Dios y entendía que alejarse, o sea, tener la oportunidad, la puerta abierta de decir, bueno, te puedes ir nuevamente a tu inicio, a tu pasado, ¿cierto? Donde comenzaste, era perder todo lo que había conocido de Dios y irse, como que desprenderse de esa fuente y otra vez ir a otro Dios, otra vez ir a otras culturas, otra vez ir a otros, a otras cosas.
Entonces, la respuesta a esta pregunta es porque Ruth rompió el obstáculo de la idolatría. Ruth rompió el obstáculo de la idolatría. ¿Por qué les digo esto? Porque ya ella no estaba con Dios por su esposo, y eso nos pasa mucho, y he visto muchos casos también. En mi caso, yo duré 2 años y 2 meses con esa persona de novio, pero aún así después yo entendí que en realidad eso fue un propósito de Dios para conmigo, para que yo pudiera conocerlo a Él y pudiera entrarme mucho más en lo que verdaderamente es una relación con Dios. Simplemente fue una oportunidad, una puerta abierta. Igual con Ruth, y por eso me identifico mucho con este personaje, porque fue una puerta abierta, el varón, ese varón que se murió, ¿cierto? De poder conocer a Dios. Entonces la idolatría va más que todo a cualquier cosa que pongamos en primer lugar antes que Dios. Y muchas veces ponemos nuestra familia, nuestro trabajo, la ciudad, la cultura, cosas. Por ejemplo, la cuñada de Ruth, pues dijo, bueno, yo me voy para mi casa, o sea, yo me vuelvo para mi ciudad, o sea, para mí, pues Dios no es lo primero, sino que yo estaba por el varón. Uno podría decir eso. Igual la pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría si tuviesen una oportunidad y bueno, chao, se pueden ir? O que hubiese pasado conmigo, bueno, se rompió la relación, bueno, ya todo lo que se dio ahí no pasa nada, vuelvo otra vez al inicio, no. Y me gusta muchísimo lo que dice Noemí en Ruth 1 del 15 al 16. Noemí, lo que dice Ruth, perdón. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En realidad ella estaba más comprometida con lo que era Dios, más que con la familia que no se dio en su momento. Entonces, ¿con qué uno está comprometido en este momento? Mujer, tú que conociste a Dios, has rompido los obstáculos de la idolatría, has quitado eso que antes era lo primero. Y aquí quiero compartirles estas diferencias, porque idolatría es igual a soberbia, y en realidad cuando uno no conoce a Dios, no ha recibido a Jesús en su corazón, lo que tiene es soberbia, o sea, lo que tiene es que yo resuelvo las cosas y que no, o sea, no necesito de Dios. Inconscientemente, en realidad uno descubre esto cuando el Espíritu Santo lo toca, porque antes uno no sabe, o sea, uno cree que está haciendo las cosas correctamente, solo porque ser bueno, pero en realidad estamos siendo soberbios, porque estamos diciendo no necesito a Dios, inconscientemente o conscientemente. Entonces, ¿qué quiere Dios cuando nosotros llegamos a sus brazos, lo conocemos, palpamos eso que la palabra de Dios nos transmite, su Espíritu Santo, ¿cierto? Dios desea llenar nuestros corazones, mujeres, igual que pasó con Ruth, llenó su corazón. ¿Y qué quiere la soberbia? La soberbia cubre nuestros corazones y los hace piedras, insensibles. Dios desea sanarnos de el pasado dañino, pero en realidad la soberbia niega que hubiera daño en el pasado. Y eso es impresionante, porque es un entendimiento entenebrecido totalmente, que uno no sabe qué pasa, que no ha pasado nada, que todo está bien, que en la vida no ha pasado nada, que no nos ha lastimado nada. Pero el Espíritu Santo con su poder nos demuestra que hay áreas en nuestra vida que debemos tratar. Solo lo descubrimos cuando dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón. También Dios desea guiarnos con su palabra, mas la soberbia no acepta que la guíe. O sea, yo no necesito a nadie que me guíe. Yo voy bien, súper bien. Dios desea nuestra total libertad, mas la soberbia niega que estamos cautivos, que no vivimos en tinieblas, que nosotros sabemos completamente lo que está pasando. Dios quiere sacarnos de nuestros rincones oscuros. La soberbia dice que nadie tiene que meterse en los secretos. Y esto me da mucha risa porque me identifico. O sea, cuando uno conoce de Dios es como cuando le ponen una luz
Y uno se mira todito, a ver si está sucio, si tiene algún barrito, pero nos sentimos tan desnudas que no queremos esa luz. O sea, no queremos esa luz. Imagínense que yo escuchaba un comentario de una persona que yo le decía, pero vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y esa persona me decía, no, porque es que allá lloro mucho, es que allá me dan ganas de llorar mucho. Y yo sentía eso como que la destapan, se destapa, no, pero no quiere que le destapen eso. Y así somos nosotras, o sea, sin Dios estamos tapadas, estamos a oscuras totalmente, no vemos nada y nos sentimos tranquilos porque cada paso que damos en la oscuridad no sabemos, no vemos, nos sentimos, pero con Dios es revelación total. Entonces la soberbia dice, o sea, no se tiene por qué meter ahí. La mano de Dios no puede llegar ahí porque lastima eso. Uy, me duele. Pero hay algo que sanar. La cuarta pregunta. ¿Qué hizo Dios con Ruth? ¿Qué hizo Dios con Ruth? Y es el mejor regalo que nosotros podemos recibir. Nos hacemos esa pregunta, ¿qué hizo Dios contigo, mujer? ¿Qué hizo Dios conmigo? ¿Qué ha hecho Dios contigo? Y me encanta que el poner a funcionar la mente, la imaginación, porque eso nos hace ser agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros, con lo que va a hacer, con habernos salvado de estar en tinieblas. Y prácticamente la respuesta a esa pregunta es que Dios le dio un propósito muy grande. La hizo miembro del pueblo de Dios, la volvió acepta dentro de su pueblo, la volvió mujer virtuosa, le dio gracia delante de él y de los hombres, le dio riqueza, le dio una nueva familia, hizo que por medio de ella volviera la esperanza perdida en otros, como por ejemplo en Noemí, que ella creía pues que su descendencia iba a quedar hasta ahí, pero sobre todas las cosas le dio la salvación y la utilizó, ¿cierto?, en la historia súper importante de Jesucristo que hace parte de la genealogía. Entonces, en Ruth 4, 13, 21 y 22 dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llevó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. ¿Qué importancia? ¿Quién diría que una persona moabita que tenía otro Dios, otras culturas, nada que ver con el pueblo de Israel, nada que ver con lo que Dios había hecho en Israel, fuese parte de su familia, ¿cierto? Y hasta en la genealogía, o sea, un papel súper importante. Y hoy también te digo a ti, no importa de dónde vienes, no importa si no somos de Israel, no importa si no estás en el lugar donde naciste, no importa si eres extranjera, no importa si fuiste mamá muy temprano, no importa lo que sea que haya pasado, que seas viuda, que seas separada, no importa de dónde vengas. Lo que importa es que Dios te eligió y por algo estás aquí y que tiene un propósito que darte. Él es grande y no podemos enjaularlo. Él hace lo que Él quiere porque es todopoderoso. Así como tomó a Ruth, también puede tomar a nosotras mismas, a ti y a mí, para hacer ese papel súper importante. Y llevar esperanza a otros y poder transmitir su palabra, poder ser eternas desde ahora, poder sentir una identidad especial, una valía. Dios habla de las mujeres espectacularmente en la palabra de Dios y la resalta, como ese libro que son la protagonista Ruth, como Esther, que tiene todo un libro también. Entonces somos importantes para Dios y así Él nos lo demuestra. Entonces quiero terminar con esto diciéndoles que Dios no mira tu pasado, Dios mira tu presente y tu futuro. Ahora tú no lo ves, pero Dios ya lo vio. Ruth no lo veía,
es más, no sé si se habrá dado cuenta que a través de ella, que murió, se habrá dado cuenta que el Salvador vino a través de su genealogía. Y muchas cosas no vamos a saber tampoco, nosotras. Pero lo que sí es claro es que Dios nos va a poner en un lugar representando un papel súper especial. Y por eso nos tenemos que preparar, sujetarnos de la palabra de Dios, de la valía que Él nos da, sujetarnos de las promesas que Él nos tiene, de la relación que Él nos brinda, para poder entender cada día más las cosas buenas, grandes y ocultas que Dios tiene para nosotras. Entonces, hoy yo te invito a que pienses desde el punto donde hiciste clic con Dios. Clic. Porque quizás fuiste nacida en un lugar cristiano, ¿cierto? En un pueblo de Dios. Pero no hiciste clic desde niña, hiciste clic mucho más grande. Pero lo importante es hacer clic. Y lo llamo clic porque es el punto de quiebre donde aceptamos la soberanía de Dios, del Señor, y que lo necesitamos en nuestra vida. Y es el punto donde nos sentimos sucias. Y no es malo sentirse sucias, porque ahí es donde nos van a limpiar. Desde ahí empieza el proceso. Y cada día volvernos más limpias en las manos del Señor. Como el salmo que les compartí el del principio. Nosotros somos obra en sus manos. Y debemos entender desde dónde Él nos trajo, ¿cierto? Pero no preocuparnos por eso, sino mirar hacia adelante, que es la meta, que es Jesús. Entonces, yo he hablado mucho hoy. Me gustaría que cortamente podamos, si alguna se identificó con esto, podamos contar nuestro testimonio, ¿cierto? Y qué Dios ha hecho, como responder esas tres preguntas. ¿Cómo se mira? ¿Cuál sus características? ¿Cómo conoció a Dios? ¿Cierto? ¿Qué pensó cuando tuvo la oportunidad de alejarse? ¿Y qué hizo Dios con ella? O si está en alguno de esos puntos. De pronto estamos en ese punto donde estoy que me voy, que esto no funciona. Como yo cuando empezaba a conocer de Dios, hubo un tiempo donde yo le decía siempre, ay Señor, yo te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a hacer lo otro, te prometo que no voy a hacer esto y te prometo que no voy a hacer lo otro. Hasta que ya la había fallado tanto tiempo, o sea, ya había fallado y volvía y otra vez al charco y volvía otra vez al charco y un día llegué decepcionada en mi casa y, ay, no, esto no funciona, esto de Dios no funciona, o sea, porque sigo igual errando en lo mismo y me senté en el piso como decepcionada y al lado estaba la Biblia, una Biblia que ni siquiera era mía, que me habían prestado y yo la abrí así, así como que dice, a ver qué me sale y justo me tocó el versículo que dice, más te vale que no le hagas promesas a Dios y no las vas a cumplir, porque peor es tu recompensa. No le hagas promesas. Y yo, mi Dios, ¿qué es esto? Dios mío, me están hablando así como que y cerré eso que no sabía ni qué capítulo ni qué versículo y duré como 2 años sin saberlo. Hasta un día que estaban dando una prédica y decía, recuerden el capítulo, y lo dijeron. Y yo, ay, ese es el que a mí me pareció y lo anoté, pero no, yo lo buscaba y lo buscaba nuevamente en la Biblia y yo, ¿será que eso apareció nada más cuando yo estaba en ese punto? Y ahí Dios me habló y me dijo, no señor, usted no se va para atrás, para adelante ni para adelante, no mira ni para atrás ni para coger impulso, te has equivocado muchas veces, bueno, no me prometa, mija, pero siga. Entonces, yo quiero preguntarles y bueno, voy a dejar de compartir para escucharlas. Sin miedo, sin miedo. A ver, lo que pasa es que son muchas preguntas al mismo tiempo. Vamos con una y luego vamos desarrollando porque si ve, estamos intimidadas todas. Listo, Tania. Bueno, como yo soy muy habladora, ya todos me conocen,
A mí me pareció muy interesante cuando colocaste la lámina acerca de las cualidades de Ruth. Y yo me pongo a mirar y algunas de esas cualidades, ay, esta de repente, esta no, esta de repente, y me quería identificar. Pero más importante fue en el momento de que dijiste, ajá, pero vamos a identificarnos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Porque es muy importante que nosotros conozcamos quiénes somos, tengamos una identidad propia. Y eso fue una de las características que ayudó a Ruth a, a, a mantenerse en ese conocimiento que tenía de Dios. Bueno, yo escribí que en primer lugar, y creo que Alejandra también lo comentó en Eso el estoy chat, viendo. soy hija de Dios. Al yo entender que soy hija de Dios, que pertenezco a su familia, que por encima de los errores que tenga, Él me va a cuidar, yo creo que eso me ayuda a continuar como ese autoconocimiento hacia mí. He aprendido de cada reunión, de cada lunes, quiero sacar algo con qué quedarme para yo poder pasar ese proceso de lo ordinario a lo extraordinario. Y me encanta lo que hablaban acerca de Ruth, lo que nos comentaba Yaritza, acerca de que ella era una mujer que a simple vista podríamos decir, no, pues como no forma parte del pueblo judío, pues no es tan importante. Pero algo que aprendo y con lo que me llevo esta noche es que no importa quiénes seamos, no importa lo que hayamos hecho en un pasado, para todos y cada uno de nosotros, Dios tiene un plan y un propósito maravilloso para todas. No importa nuestro trasfondo, no importa las veces que nos hayamos equivocado, Dios tiene un plan. ¿Y cómo hacemos para mantenernos en ese plan? Y es una de las características o de las cualidades de Ruth, ser decididas. Me quedo con eso. Yo de cada una de las reuniones he tomado una cualidad y hoy digo, voy a ser decidida. Si el Señor me dio una promesa, una palabra como la que nos regalabas en el Salmo 138:8, que a mí me encanta y yo la repito, si yo voy a ser decidida, yo voy a creer en esa promesa por encima de cualquier situación. ¿A quién le fue peor que a la pobre Ruth? O sea, la sacaron de su pueblo, quedó sin parientes, solas unas mujeres, cuando en ese tiempo la mujer era muy difícil que saliera adelante estando sola, y más sin embargo su decisión la ayudó a mantenerse y a creer en esa promesa o a creer que Dios sí tenía algo para ella, algo bueno. Y qué mejor que formar parte de la genealogía de Jesús, del rey David, de donde viene realmente la genealogía de Jesús. Entonces eso, me llevo eso. Voy a hacer, primero es ese autoconocimiento, hija de Dios, determinada, líder, proactiva. Ya veo, aunque ahorita estoy en mi tierra, vivo en otro país y ha sido una bendición. Yo sé que el Señor me llevó a ese país para grandes cosas y por donde sea que pase, porque tengo el anhelo de pasar por muchos países, voy a hacer grandes cosas, pero me llevo eso, la decisión, voy a ser decidida. Si el Señor me dio una promesa, la voy a tomar y me voy a mantener ahí, por encima de cualquiera de las circunstancias. ¿Ya hablé? Muy bien, excelente. Me encantó. Decidida. Mujer decidida. Muy buena característica. Quiero leer la que Ale escribió. Dice, uruguaya, madre, resiliente, amada por Dios, apasionada con las cosas del Señor. Me encanta de la uruguaya. Y soy testigo. Y bueno, una de las características importantes y que nos complementa a todas es que somos hijas de Dios. Hijas de Dios, es lo más importante, Él nos ha escogido. Entonces, bueno, si alguien más quiere compartir, es el momento, si no, calle para Yo siempre. quiero compartirles, chicas, bueno, Yerixa, súper espectacular el tema, la mujer que escogiste. Supongo que a cada una de nosotras nos habló en distinto ámbito porque muy espectacular y amplio. Pero yo me voy con algo, como dice Tania, y cuando dice en la pregunta 4, ¿qué hizo Dios con Ruth? Me llamó muchísimo la atención cuando dice, la volvió mujer virtuosa, es decir, la volvió. Y yo me quedo con que soy una mujer de procesos.
Definitivamente me encantan los procesos, empezar y terminar, porque antes de, sí, yo empezaba todo y no terminaba nada. Pero una de las características desde que lo conozco y me presentaron y fue el amor de mi vida y lo sigue siendo, es que empecé a desarrollar mi vida con procesos, empiezo, concluyo, me esfuerzo, pero me llevo que sí, yo soy una mujer de procesos y me fascinó cuando dijo, la volvió mujer virtuosa. Es decir, el Señor nos vuelve, nos transforma, nos cambia, nos da una nueva identidad. Me voy con eso. Me encanta porque ella, como tú nos enseñas, de otro pueblo, moabita, y de igual manera nosotros llegamos a él con cultura diferente, pensamientos distintos y sobre todo con soberbia. Ese comparativo que hiciste del corazón dispuesto versus la soberbia me impactó y me encantó, porque sí, ahí nos encontramos o muchas veces nosotros en los procesos con el Señor hemos ido descartando esta soberbia que dice, no, yo no, a mí no me pasa, yo estoy bien, yo no necesito. Pero el Señor hace que levantemos las manos y le digamos, heme aquí, Señor, lista y dispuesta, y que la soberbia, pues el Señor ha ido descartando de mi vida y le agradezco mucho. Y algo final que tú dijiste y anoté y me gustó que dice, cada día debemos volvernos más limpias y mirar hacia adelante. Eso me encantó. Me voy con esto, chicas, les comparto mi pensamiento y gracias, Yerixa. Gracias, gracias a ti. Genial, me encantó. Muy Quería bueno, decir muy bueno algo. saberte. Claro Quería que sí, decir que- señora Patricia, bienvenida. Bueno, buenas noches a todas. Y bueno, como dijeron las chicas, yo estoy en ese proceso de cambio, muchos años en el Señor, pero siempre estuve ahí, sin crecer. Y bueno, estos últimos años, desde la pandemia, empecé un discipulado, empecé a hacer procesos en mi vida de cambio, porque veía que siempre estaba en el mismo lugar, estancada, no avanzaba, y ahora el Señor me está sacando, como decías vos, de nuestro pasado, y mi pasado era el que a mí me hacía mucho daño. Entonces estoy tratando de dejar eso, mi pasado, y que el Señor limpie mi vida, limpie, saque todo lo feo, lo triste, y que me dé una nueva visión y una nueva vida, con gozo, con alegría, que es lo que quiere el Señor para nosotros, me parece. Es lo mejor que quiere Él para nosotros, como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, Él quiere lo mejor para nosotras. Que Dios las bendiga. Amén. Genial, me encanta, me encanta. Excelente. Esa es la idea, que nosotros reconozcamos dónde estamos, pero sabiendo que somos obra de Dios y que estamos en las manos de Él, y Él nos va moldeando, independientemente de donde estemos y el recorrido que hayamos hecho. Quiero leer también a Nelvis, que dice, ella se colocó sus características. Soy nacionalidad colombiana, upa, qué bien. Madre, hija, amiga, mujer de oración, clara, decidida, guerrera, muy importante ser guerreras, y por misericordia de Dios, súper importante. Gracias por compartir, Nelvis, mi compatriota. Mónica, bienvenida. No te escuchamos por el micrófono cerrado. Gracias. Bueno, muchas bendiciones. ¿Acá? ¿Me escuchan? Sí, Hola. te escuchamos. ¿Me escuchan acá? Bueno, muchas bendiciones, mis queridas hermanas. Te habla desde el Uruguay, Mónica Marca. Soy dominicana. Pero soy dominicana. La gloria es del Eterno. Dominicana. Soy dominicana. Me gustó donde tú dijiste cómo conociste a Dios. ¿Por quién conociste a Dios? Ese fue un tema que ¿cómo explicarte? Como que me impactó, porque en realidad yo conocí a Dios face to face, como dicen en mi país, personal.
Amén. Fue en un tiempo sola, en un cuarto sola, donde capaz me pasaban miles de cosas por la mente que hacer, y él me confrontó y me dijo, yo te amo. Y cuando yo escuché esa voz, que no conocía de Cristo, ay, yo dije, pero ¿qué sería esta voz que es tan amorosa que me habla? Y siempre que yo le digo a alguien esto, se sorprende, dice, sí, sí, personal, fue lo mío con el Señor. Por eso cuando tú dijiste, ¿cómo conociste a por un amigo, por un novio, por una amiga, por un extraño? No, yo lo conocí face to Face to face, face. tú a tú, Como Pablo, face to face. personal, amén, la gloria es del Eterno. Para Dios no hay distancia. Yo sé personal. Yo entendí eso desde que conocí a Cristo. Voy a cumplir ahora en noviembre el 15, 5 años de ser cristiana para la gloria de Dios. Soy profeta intercedora. Conocí a Cristo acá en el Uruguay y soy una persona decidida a lo que Cristo diga. Voy por ahí, no me detiene nadie, en el nombre de Jesús. Así yo me represento así en el nombre de Jesús. Voy y a lo que voy, a eso voy. No miro hacia el lado, no miro, no. Aunque se levante mi gigante, porque el Señor está con nosotros. Me caigo, Él me levanta. Si no miro hacia los lados, voy para donde Él me manda. A pesar de todo. Amén. Soy fuerte porque Él me fortalece. Nos caemos, Él nos levanta. Amén. Y esa es la meta, que hay que hacer la voluntad del Señor y ser obediente. Amén. Y bueno, me represento como una mujer guerrera. Amén. Como una guerrera, pero sobre todo humilde y obediente. Pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes es lo mejor. Porque de la mano del Señor vamos hacia la meta. Amén. Y también hablarles a la persona de lo que el Señor dice. Bueno, me quedo con eso de que el Señor es personal y que hay que ser obediente al Espíritu Santo y seguir lo que Él nos manda y ser firme y guerrera. Amén. Amén, amén. Hablarle de la palabra a todo el que no conoce. Dios me le bendiga. Mi hermana, para aquí más, para todo el que no me conoce, mi nombre es Mónica Marca desde el Uruguay. Bendiciones para todos. Y es muy de bendición este grupo por mi pastora Cintia de León de aquí del Uruguay, que me mandó el link para que lo mandara al otro grupo, que se añadió también esa amiga mía, hermana Nelvis, la gloria de Dios, de Colombia. Bendiciones para todas mis guerreras amigas. A mí me encanta porque aquí hay diferentes acentos, diferentes nacionalidades, es espectacular. Y me encanta tu testimonio porque es para otros testimonios. Entonces, cuando uno conoce distintos testimonios y le habla a otros sobre Jesús, tiene más bases, porque en realidad el testimonio habla por sí mismo. Entonces, me encantó tu testimonio, gracias por compartirlo. Súper, Mónica, genial. Dios te bendiga. Bendiciones. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un tiempo pero provechoso. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, estoy siempre dispuesta a compartir. Gracias mi querida Yerixa. Te queremos pedir por favor que nos despidas con una oración en base a este tema, por favor. Claro que sí, claro que sí. Señor, te damos gracias, infinitas gracias por este tiempo tan maravilloso, porque podemos compartir con mujeres en cualquier parte del mundo, porque sabemos, Señor, que tú hablas a través de estos medios y lo utilizas. Son herramientas que nos permiten estar más cerca a pesar de las distancias. Y por eso te doy muchas gracias, porque tu palabra vuela en este momento y necesitamos que vuele cada día más. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a cada una de las mujeres que están aquí, a cada familia representada. Y hoy te pido que tu Espíritu Santo nos llene totalmente y nos haga clarificar nuestras metas, clarificar nuestro propósito, clarificar lo que somos delante de ti. Que nuestra identidad sea lo que tú piensas sobre nosotros, no lo que el hombre piensa de nosotras, ni nosotras mismas, porque el enemigo entra por la mente. Por eso te pedimos que tú nos llenes, Señor, y saque todo lo que no es tuyo de nosotros
y que todo lo bueno, todo lo recto, todo lo que es de buen hombre, Señor, entre a nuestra mente. Transforme, Señor, y traspase hasta las coyunturas, cuerpo, alma y espíritu, para que podamos servirte en obediencia, para que podamos ser instrumentos tuyos, llevar esperanza donde sea que vayamos. Perdónanos, Dios, por nuestra desobediencia muchas veces, Padre, hasta inconscientemente, y permítenos que tu luz nos aclare el camino todo el tiempo, para poder ver a dónde pisamos. Te agradecemos, Señor, por este espacio. Bendigo a cada una de las mujeres que están acá y que seas tú en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermoso tiempo. Gracias, chicas. Este es un espacio que Dios nos permite tener. Nos identificamos y Él mueve las cosas. El Señor es el que nos ha juntado para que crezcamos y compartamos este espacio tan maravilloso, chicas. Amén. Les agradezco a cada una de ustedes y Yerixa, nos fascinó contar contigo. Tania, querida, gracias por este movimiento de mujeres sabias que tú lo diriges. Que Dios te bendiga, hermosa. Te esperamos, recuérdalo.